Abrimos una nueva sesión en vivo en The Libro Show, como siempre desde Merced 76, la casa de Queleo Forestal, la que nos recibe cada semana. Y hoy para hablar no solo de un libro, sino de varios libros, y sino de un género, del género de literatura infantil juvenil. Y para eso tenemos a tres exponentes, por lo menos tres aspectos o tres miradas de lo que podemos hacer de la literatura infantil juvenil. Desde aquel extremo tenemos a Ignacio Rebolledo, booktuber, autor de Ahora Puedes Verme, editado por el sello Alfaguara. Nacho, bienvenido. Muchas gracias. Al medio, la señorita Catalina Paz, también autora de Hoja de Otoño. Es su debut en el formato de papel, porque es también de la camada chilena de Wattpad. Catalina, bienvenida. Gracias. Y por lo menos, y aquí tenemos a la voz de la experiencia. Más bien. Pero no quiere decir mal, ¿eh? Ojalá. Roberto Fuentes, autor de un sinfín de novelas de novelas de literatura infantil. Para comenzar con Estrella, su continuación Quillén, y también editado por... se me van a caer todos los libros. No importa. Se va a caer todo aquí. No importa. Y también editado por Santillana, Batichín. Antes de comenzar, primero, gracias por aceptar este pequeño coloquio para poder conversar. Gracias. Primero, y solamente para introducir el tema, en una exhaustiva investigación realizada por San Google, y viendo las publicaciones de infantil juvenil, desde 2001 a la fecha, en 2001 los títulos infantil juvenil fueron 42, lo que a diferencia del informe ISBN, donde aumentaron a 716 títulos. Y aquí yo abro la conversación, muchachos. Puede ser un boom de literatura infantil, estamos generando nuevos y mejores lectores. ¿Cuál es la visión en ese sentido? Roberto. ¿Yo? O no. Otro. O mejor no. No conocía esas cifras, pero a ver, desde mi experiencia siento que habemos algunos autores ya más viejitos, como dijiste, que nos habíamos dedicado un poco como a la literatura propiamente tal. Estoy hablando de, no sé, Andrea Maturana, Simonetti, Marcelo Simonetti, Alejandro Cabrera, que hemos explorado un poco este mundo de la literatura infantil juvenil. Entonces ahí como que nos hemos sumado a un grupo de escritores, y eso también debe ayudar a que estos números sean más grandes. Pero claramente que aquí hay un tema editorial también, o sea, un tema de los colegios, de las lecturas que se piden, hay un trabajo, hay un mercado, y por eso tuvo que haber aumentado quizás naturalmente. Yo no sé si los chicos están leyendo más o mejor, ojalá sí sea, pero no tengo la certeza. Pero se puede hablar también de un voto de confianza o también de un riesgo de las mismas editoriales. Por ejemplo, Nacho, tú trabajas en una editorial. ¿Se puede hablar algo así? Sí, o sea, igual, tomando un poco tu primera pregunta, yo no creo que haya un boom. O sea, no quiero creer que Es sea que un me boom. encanta la palabra boom. A mí no me gusta mucho la palabra boom porque Quería siento usarla. que los booms, como tal, llegan, se van, ¿cachai? Como que hay una falsa, como también sale como el boom de la ilustración chilena. Pero siento que cuando hay un boom es cuando explota y todos están en esa masa y al final siguen en los mismos nichos. Se están publicando más, sí, pero no creo que eso tenga que ver con un boom. Creo que ahora sí se está leyendo más, sobre todo yo creo que los jóvenes están teniendo acceso a leer lo que quieran leer. Y obvio, también está marcado por las editoriales, que también estos últimos años le han estado poniendo el ojo más a la literatura infantil y juvenil. También me ha tocado ver que, por ejemplo, se han abierto ahora estos últimos par de años muchos diplomados acerca de literatura para infancia y juventud, ¿cachai? Antes había uno, ahora está en la UDP, en la Chile, en la Católica, en USACH. Hay un centro de investigación ahora que se dedica a la literatura para infancia y juventud, y además igual es entre comillas un terreno nuevo, po. Si la literatura oficial para infancia y juventud ahora abrió los ojos cuando apareció Harry Potter. Antes era los libros que se leen en el colegio, son libros que se llaman literatura ganada, son libros que no estaban escritos para niños y se ganaron como Robinson Crusoe, que eran libros para todos, ¿cachai? Pero fue el resurgimiento, por ejemplo, nombraste Harry Potter. Tenemos también sagas como Los Juegos del Hambre. Y también la irrupción de las nuevas tecnologías. Hoy los niños no están leyendo papel, también están leyendo, ocupando aparatos electrónicos. O también
Wattpad. Y ahí la pelota va para ti. También hay un surgimiento de eso. La literatura también Wattpad, las nacidas en Wattpad, las que también saltaron al formato papel. ¿Qué piensas tú? Yo pienso, y de hecho tenía la misma idea que dijiste tú en el fondo, de que yo creo que hubo un antes y un después de Harry Potter. Creo que marcó esa palabra que no queremos decir como boom, pero en el fondo yo creo que es como que se destapó o se construyó un nuevo nicho, que es de los lectores juveniles, infantiles, después de Harry Potter. De hecho yo me acuerdo que cuando yo, no sé, estuve en el colegio chica, nunca escuché ni vi que hubiesen tantos libros, como por ejemplo ahora uno entra a una librería y te encuentras con todas estas opciones de libros pensados para un público juvenil o infantil. Y yo creo que con lo que ocurrió con Harry Potter, como que se abrió esto. Y con respecto a Wattpad, bueno, Wattpad es una aplicación que inició el año 2006 en Estados Unidos y ahí se fue masificando a otros lugares, digamos, como Latinoamérica. Y yo creo que está todo en el fondo relacionado. Pero yo insisto que el hito fue Harry Potter. O sea, eso fue muy importante. Yo me acuerdo de haber vivido fue un fenómeno. Cuando estaba en el colegio, que mis compañeros, que jamás se habló de libros juveniles, yo en un colegio subvencionado, Maipú, muy común, y jamás hubo conversaciones sobre libros juveniles, más allá de, como dice Nacho, lo que te hacían leer los profes, que resulta que cuando salió Harry Potter era un tema de conversación, todos querían tener Harry Potter, todos querían leerlo, y ahí fueron saliendo todas estas otras sagas como los Juegos del Hambre, qué sé yo, y se abrió, creo yo, un espacio donde las editoriales también dieron una oportunidad para incluir este tipo de literatura. Y también el surgimiento de muchas editoriales, porque, por ejemplo, tenemos las editoriales, las multinacionales, pero también editoriales más pequeñas que también se han dedicado al tema juvenil. Igual yo siento que se están dedicando recién ahora, porque igual la literatura infantil y juvenil siempre miran menos. ¿Cachai? O sea, ahora se están dando cuenta de que hay libros... Pero miran menos por quién. Por la alta academia, Alta ¿cachai? academia. Como siempre se miren menos la literatura para infancia y juventud y ha estado renegada por años. Entonces lo mismo que pasa ahora, como que se están dando cuenta de que ya no es tan, no sé, burdo a escribir para infancia y juventud, ¿cachai? Como que siempre también a los escritores se les reniega a un lado los que escriben infantil y juvenil y al otro lado están los escritores de literatura. Estamos muy alta literatura. Claro. Pero yo creo que es una construcción de ahora, porque Shakespeare nadie va a negar que es un gran escritor y escribió Romeo y Julieta. Y si lo hubiese escrito en esta época, lo hubiesen salido Claro. por Nuetil y lo hubiesen encasillado quizás como autor juvenil, como John Green. Pero yo creo que eso nace de un encasillamiento editorial en los últimos años. No, yo creo que antes, no sé, La ciudad y los perros, también los protagonistas son súper jóvenes, tienen como 15, 16 años, el libro de Vargas Llosa. Y hay una serie de clásicos desde El guardián entre el centeno, ¿ya? Y bueno, Salinger escribía mucho con personajes infantiles y juveniles, ¿ya? Pero no creo que nadie haya mirado menos o lo haya así como decir que es un escritor menor. Yo creo que eso, claro, yo creo que es un fenómeno relativamente de las últimas 2 o 3 décadas, quizás este encasillamiento infantil juvenil. Ahora, producto de eso también, seamos sinceros, y también pasó en Chile, salió cualquier cosa en algún momento, salió mucho. Entonces eso también ayudó a, no sé, a esta como mirada en menos de que tú hablas. Una de las razones por la que yo escribí Estrella, que fue como la segunda parte de mi carrera como escritor, fue que mis hijos empezaron a leer muchos libros que yo leía con ellos y la mayoría no me gustaba, de verdad. La mayoría de estos libros que salían en Santillana, donde se publicaban, salían en SL, donde también publiqué alguna vez, que eran principalmente La Norma también, claro, y otras. Y se notaba que habían libros que eran como que saquemos libros para que tener, no sé, un mayor catálogo y los chicos lean otra cosa. ¿Buscaste literatura, por ejemplo, algo que puedan leer o vivir tus hijos? ¿Una cosa así? No, más que nada, no.
es que yo leía lo que le tocaba leer a mi chico y la mayoría no me gustaba para nada. De verdad, literariamente lo encontraba bastante pobre. De hecho, habían algunos libros así como extranjeros, unos libros así como escandinavos y muy buenos, todavía me acuerdo. Pero eran los menos, ¿ya? Pero hay muchos libros que yo creo que hubo una especie como de boom. A mí me decían autores relativamente conocidos, escriben literatura infantil hace hartos años atrás, ¿ya? 10 años atrás por lo menos. Y no es que yo renegara de la literatura infantil juvenil, ¿no? De hecho, yo he escrito, y soy más viejo, he escrito muchos libros, claro, donde tengo libros que salieron por Alfaguara, la colección de literatura normal, por llamarlo, ese que con esa franjita, negra. y ahí salió algo más que esto, mi primera novela, en donde el protagonista tenía 12 años. Y no salió ni por juvenil, ni por infantil, no, salió por ese tipo de formato. O sea, yo siempre he escrito sobre chicos y sobre infantil juvenil. Este fue como un poco más pensado en que lo iban a leer muchachos, eso sí, es como el único cambio, ¿entiendes? Entonces, por un lado, para darle ahí, como para cerrar un poco el tema, yo creo que existió un boom, pero un boom editorial, porque se necesitaba renovar también, ya no podíamos seguir leyendo lo mismo, ¿cierto? Nosotros tuvimos que haber leído lo mismo en el colegio y otros más, pero yo creo que hasta cierto punto se abusó de eso. Yo creo que ahora, bueno, estamos más o menos igual, pero seguimos en la misma. Seguimos la misma, pero yo creo que han salido más. Eso sí, que yo creo que salen de más temas. Antes la literatura fantástica era solamente Tolkien, ¿ya? No, y ahora hay jóvenes chilenos, autores chilenos que se dedican a eso. Entonces, el género, en realidad, la literatura de género era como que venía de afuera. El terror, el romanticismo y todo, bueno, era esta Ortega, está la histórica, está todo embaladito. Y en general creo que hay más variedad, hay mucha más variedad y eso también se refleja dentro de la literatura infantil juvenil. Y tocaste un punto, porque y alguna vez lo conversamos en la primera charla que tuvimos, la que tuve con Catalina, la que amablemente accedió a inaugurar este ciclo. Y hablando de literatura infantil juvenil, aparecían donde en ciertas historias, claro, el protagonista era un joven, pero la historia era sordidísima, en algunos casos. ¿Sientes que ahí hubo también un cambio en, digamos que, hacer crecer el tema con este protagonista joven? Sí, o sea, aquí yo no soy tan optimista como algunos en cuanto al tema de la literatura infantil juvenil. Sí pienso que han habido grandes avances, pero tú estás limitado también con las líneas editoriales, ¿ya? Yo puedo escribir lo que quiera, la editorial publica lo que quiera también, y ahí va a haber un punto que no se intersecta. Y estoy hablando de literatura infantil juvenil, ¿ya? Entonces, todavía hay un sesgo ideológico importante. En Santillana, en SM, en Planeta Lector lo desconozco si están así, pero si tú habláis de un chico con síndrome de Down, como hablo aquí, pero el síndrome de Down tiene súper buena fama. De hecho, yo tengo un hijo con síndrome de Down pero no se ha escrito tanto. No se ha escrito mucho, pero cuando se escribió a todos les gustó, ¿entendí? Porque el tema es síndrome de Down. Pero por ahí tengo una novela que no está publicada, en que sale una chica que se siente chico y que nunca se menciona la palabra trans y están todos asustados. Ya. Sí, Y eso sigue asustado. pasando ahora, yo de hecho me acuerdo que... Y sigue y pasa. Sí, y es por los mismos sesgos editoriales. Antes no se escribía sobre, no sé, la relación homosexual, era muy poco, yo digo en literatura de Chile. Ahora es relativamente normal y bien, es normal de hecho. Claro. Y en la literatura es aceptado, pero sigue habiendo temas de literatura Ahora, infantil y pero juvenil. en literatura infantil, donde más, también yo tengo otros escritos en que aparecen ahí que se besan un par de chicas o se besan un par de chicos y ¡pum! Abren los ojos inmediatamente. Entonces yo creo que existe una apertura a media. No creo que, sobre todo no me acuerdo cómo se llaman Pero estos libros que son para colegios. ¿Cómo se llama el plan lector. el plan lector y todo eso? Que es lo que más vende, que es lo que más le llega a los chicos. Yo todavía creo que existe cierta ñoñez y hay que tratar de... Y al final eso está todo marcado por los grupos de poder, porque al final los que te están... La editorial es un negocio, quiere vender.
¿Y quién les compra los libros? Sobre todo que son de un lector colegio. Pues ¿y quiénes son los colegios que más compran? Los colegios que tienen plata, y los colegios que tienen plata son católicos. Sí. Entonces ahí no vayan a meter no podéis meter una relación homosexual porque no te van a comprar el libro. Y es súper triste porque te tienen que cortar el personaje, porque te tienen que sacar la historia. Yo me acuerdo que yo postulé antes de llegar a Alfaguara, escribí la misma historia a SM. Me dijeron, está bien, pero cambió un personaje a mujer. Ya. Y no funcionaba, po. Y hace 3 años. Ya, ya. Bueno, y hablando justamente de estoy comenzando a leer la historia de Ariel Cid. ¿Tú lo pensaste como literatura juvenil o en el fondo es una historia que se te ocurrió, se te vino a la cabeza? No, como que y, de nunca pronto, pensé... y de pronto volvemos al negocio editorial que tenga, si yo, tienes que ir en juvenil, fin. No, yo creo que salió como natural, como estaba haciendo los videos en YouTube y empecé a escribir una historia de un personaje que tenía 18 años, como que nunca pensé esto va a estar pensado para X edad. Y claro, lo sacamos por el sello Alfaguara Juvenil porque era donde conocía a la editora, me dijo me gusta, funciona para el sello, pero también me pasó algo súper raro, que saqué el libro, yo pensando que iban a leer muchos adolescentes, pero por ejemplo me llegaba escribiendo gente de 30 que leía el libro y que le hacía mucho más sentido porque hay dos personas, o sea, el protagonista es el único adolescente con la amiga que hay en el libro. Todos los personajes, se habla la historia de la mamá, se habla la historia del papá, la historia de la hermana, pero no hay muchos adolescentes, es una historia como familiar, entonces se va viendo la perspectiva también de personas adultas y me llamó la atención eso, que nunca tampoco lo pensé como voy a escribir una historia solo de adolescentes y que solamente los adolescentes puedan leerla. No, quería escribir la historia como me funcionaba a mí y salió y se encasillaba en el sello, pero yo creo que podría haber salido en cualquier otro, creo yo. Yo creo que eso es algo que pasa, como que cuando se encasilla mucho un libro, como que hay gente que piensa que es gente juvenil, no voy a comprar esto porque está como encasillado, pero en realidad a mí me pasó lo mismo cuando saqué, bueno, Wattpad es un público adolescente, pero pasó también que cuando salió Hoja de Otoño también me llegan comentarios de gente adulta que en el fondo estaba leyendo el libro y lo estaba disfrutando y estaba encontrando significados distintos en el fondo de la adolescencia. Es súper interesante eso. Con respecto a lo que estaban hablando antes, yo creo que el problema que pasa con los, bueno, yo soy profe, con los libros y todo eso, es que se les otorga un rol a la literatura infantil juvenil moralizante. Y yo creo que ahí hay el problema, porque en general la literatura no debiese cumplir ningún rol así como específico menos de enseñar algo, para eso está la pedagogía también. Exacto, y en ese sentido, como lo dije anteriormente, o sea, en el fondo si dejamos o conservamos esta idea de que el libro debe enseñar o traer como ideas preliminares sobre lo que es persona mal. Bien, la sociedad, y partimos mal, y partimos de la base también de que el autor tiene un conocimiento que el lector no tiene y que en el fondo el autor tiene como que enseñárselo. Entonces ahí ya partimos de una relación como de jerárquica, que me parece que no es correcta. Y bueno, actualmente lo que pasa en los colegios con los profes de lenguaje es que los profes de lenguaje, como compañeros, bueno, no voy a hablar en general, pero no todo, obviamente siempre hay excepciones. Pero pasa mucho que a los profes de lenguaje le llegan estos catálogos que dicen acá los autores de Santillana, SM, y en los catálogos sale de hecho en los catálogos de Santillana está por edad y de repente está como por valores, está como así como, por ejemplo, claro, y como que, bueno, no sé si ahora, pero todavía sigue así como, por ejemplo, estos libros se tratan de la paz y la igualdad. Esta es una excepción, ahí si querés la explico, pero es una excepción. Ya, qué bueno. Pero entonces como que está, por ejemplo, no sé, el medio ambiente, y ahí salen varios libros, entonces como que viene listo, es como para el profe, como llegar y llevar. Entonces, claro, entonces quiere hablar de valor, ahí está listo, entonces está como probado, entonces está como facilito para que el profe en el fondo lo que haga es como un poco lo que pasa con el panfleto finalmente, todo tiene que ver con el marketing, porque en el fondo está ahí entregando una verdad que ya está digerida por otras personas y entregándosela a los estudiantes y listo, y no hay opción de que, por ejemplo, los niños descubran nuevos significados en la historia, no, sino que está todo ahí y el profesor tiende como a dirigir, y de hecho hay libros que atrás traen como actividades, o sea, muy focalizado para que se encuentre el mensaje que el autor quiso dar y empieza a
cero análisis. Lo que pasa es cero que en las editoriales dicen que el profesor no tiene tiempo para Y le da la leer. guía. Entonces, si tú vas a escribir una novela juvenil para Santillana o SM, lo primero que te van a Sí. decir es que no sea muy gordito. Claro, porque el profe no lo va a leer. Si Está el todo profe no lo pensado va a para leer, simplificar la pedagogía. en cambio, un libro para niños de 8, 10, 12 años van a ser libros más cortitos. Entonces, esa sí existe la posibilidad mucho mayor de que el profe lo lea. Pero un libro juvenil, sobre todo juvenil, de hecho la novela que publicaron en Plan Lector, la de la Valenzuela, que a mí me gustó mucho, Camila, la Camila, ¿cómo se llama? Sabe. antes de volver a caer. Antes de volver a caer, uno de los problemas que tiene editoriales, no el problema de la novela, es que es muy cortito, tiene como 300 páginas. Sí. Entonces que un profe Debe haber haga- salido el trailer. claro, que el profe agarre ese libro, lo lea, Lea. ¿cachai? Ah, ya, bien, y lo voy a pedir, todo ese El proceso mínimo. se lo va a saltar y tiene el catálogo. Al final volvemos como a la misma lógica de cuál es el problema, o sea, la raíz del problema. Es como bien profundo igual. Como que viene un poco de la educación también. Y tú eres profe. ¿Cómo has enfrentado eso? Porque tú, si bien no trabajas en colegio, pero tú tienes un taller donde tienes un grupo de niños. ¿Cómo lo enfrentas eso con tu Bueno, grupo de yo lo niños? enfrenté así como que por eso no quise trabajar en colegio, porque hay muchas cosas del sistema actual que encuentro que están mal, ¿cachai? Que en vez de hacer un aporte hacia el aprendizaje de los estudiantes, es todo lo contrario, como que van cortando un poco la libertad del estudiante de aprender en el sentido más amplio. Y bueno, por eso decidí ponerme con estos talleres de comprensión de lectura y ya, de partida son máximo 6 alumnos, eso te cambia todo el panorama. O sea, parto por eso y también los textos que ocupamos son, yo trato de que ellos los elijan, pero hay otros que se los pongo yo que son los clásicos. Yo sí creo que cuando uno trabaja con niños tiene que también darle un espacio a los clásicos. Pero también es necesario que se abran las puertas de esta nueva historia. O sea que muchos colegios todavía no pasa, o sea, es súper complicado que uno de estos textos, bueno, quizás el tuyo sí porque está dentro del catálogo Santillana, Ah, sí, pero quizás recién el más- próximo año empiezan. Ya. Sí, pues son como a largo plazo, como que uno se publica y se adueña después. Claro, pero por ejemplo en libros así como juveniles, de repente los profes como que ni siquiera los consideran mucho, como que se van a los más conocidos, a lo llama... A mí me ha lo más pasado, probado. me ha pasado con Estrella, pero fue por el trabajo de un par de profes que no sé cómo llegaron a él, lo leyeron, le gustó y lo metieron dentro del El plan. boca a boca. Sí, a mí igual lo me ha metieron pasado. dentro del plan lector del colegio, me han llamado y he visitado colegio y todo. Sí. Sí, se supone que no es el trabajo, o sea, que no iba enfocado hacia allá, pero me ha tocado un par de casos por lo menos con Estrella. Sí, bueno. Pero esos son algunas Algunos excepciones, profes algunos profes o la gente que está encargada de biblioteca, por ejemplo. también, que se También. involucran, como que hay gente que se involucra. ¿Cómo se y llama el programa? explora. Crack. El Crack. crack. Entonces, y donde hay fondo y todo, Claro. porque los fondos a veces están, ¿no? Y compran libros y te llevan y se hacen cosas muy buenas. Entonces, pero yo creo que también depende mucho del profesor, del bibliotecario, en este caso, pero ya ahí dependemos de la voluntad de la casi De cada de persona. cada persona. Y también Eh, de cuánta literatura consuma juvenil, porque a veces los mismos profes no consumen este tipo de literatura y después cómo van a poder, no sé, considerarlo para una de sus clases o para el plan lector. Y de repente tampoco toman en consideración la opinión de los... ¿Y se han enfrentado cada uno con sus libros en colegio? Yo Yo sí. sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que han visto? ¿Algo que les pueda llamar la atención? A mí me parece que creo que los niños están mucho más actualizados que los profesores en muchos casos. Me ha tocado sobre todo ir, pero más de región, así como colegios de como más de escasos recursos, y como que la profesora nos decía previamente estos niños no leen nada. Y bueno, lo primero que les pregunto, ¿alguien lee los libros del colegio? Nadie. ¿Alguien lee en internet? Todo, y levanto la mano, que el fanfic, que el del juego, que el de están leyendo caleta, están leyendo mucho. Y los profesores no saben, ¿cachai? Porque no están leyendo lo que quieren leer. Siento que ellos están mucho más actualizados, sobre todo con las nuevas herramientas, que los mismos profesores. Entonces, claro, después le preguntan, ¿ya quién se leyó el libro del colegio? No se lo leyó nadie, porque además los métodos de evaluación son nefastos. Porque tú me hicieras una prueba de mi libro, me sacaría un 3. Porque no me voy a acordar de qué dijo el personaje, no me voy a acordar como de qué color tenía la polera en la página 40. Porque son cuestiones que siempre te evalúan como cosas muy de memoria. Y siento que ahí está el problema. Y creo, y por lo menos en mi caso, que los niños están mucho más actualizados y están interesados. Pero lamentablemente a veces muchos profesores no se toman la pega de darse cuenta porque, claro, también lo entiendo a ellos porque tienen 40 personas ahí, todo en su mundo individual,
y no te alcanza el tiempo en 2 horas de clase, ¿cachai? ¿Catalina? A mí me ha pasado que se incluya este libro, por ejemplo, dentro de las lecturas obligatorias, ha sido hasta ahora en todos los casos como que porque un niño le habló a la profe o como que también la bibliotecaria le comentó, Sí. que suelen ser jóvenes también. Y hay profes, como tú decías, que son la excepción a la regla y en el fondo como que se involucran en eso y como que los aceptan y todo. Y me ha pasado que, por ejemplo, con hoja de otoño en particular, ha servido, me han comentado los profes también con los mismos niños, como en el fondo un dispositivo que hace que ciertos temas que no se tocan se puedan hablar. ¿Cachai? Entonces eso es muy bacán porque de repente pasa que como tú tocas, por ejemplo, el tema, no sé, de la baja autoestima con un joven, desde tu autoridad como adulto, o sea, cómo tú hablas, por ejemplo, de una relación homosexual también con los jóvenes, cosas que están muy comunes viviendo, pero a full, desde la autoridad de adulto. Entonces de repente tiene que haber otra cosa, que en este caso son estos libros que tocan estas temáticas, que lo aborden y que en el fondo detonen estas conversaciones. Yo creo que eso ha sido súper... Eso ha pasado todo con este libro, ha sacado temas que de repente los profes era como que no sabíamos cómo trabajar esto, cómo tocar estos temas y como que el libro ha ayudado a eso. Aparte que son autores chilenos que hablan en chileno, en un idioma conocido por todos, y eso ayuda porque de repente los cabros, yo también, yo defiendo los clásicos, yo creo que tienen que leer sí o sí, pero a veces se abusa y se aleja al pequeño en vez de acercarlo a la literatura. Y con libros como este, por ejemplo libros juveniles, o sobre todo se da más en los juveniles que en los infantiles, el infantil es un poquito más neutro, el lenguaje. Los juveniles se da la versatilidad del habla, que lo hace mucho más cercano al joven, al lector. Y eso le produce mucho más empatía, mucho más empatía. Entonces por eso también se ha empezado a escribir y se ha empezado a publicar, a lo mejor se escribía siempre, se publicaba un poco, literatura juvenil, infantil, local, ¿ya? O sea, Sí, pues antes, local era nada. no es por decir nada, pero no sé, Nube Tinta no tenía ningún autor chileno antes que Estrella. Después nació Alejandro Cabrera y me imagino que vendrán otros, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. O sea, el catálogo de Alfaguara juvenil. No recuerdo muchos libros chilenos, no sé si había otros. Habían unos clásicos, sí, que eran muy buenos también, pero yo creo que eso ayuda bastante también. ¿Y un clásico que pudieras destacar? Bueno, yo siempre o el primero que yo me voy desde, no sé, desde El Principito, que es un libro que leí cuando tenía 6 años o 90 y te fascina igual, pasando, y podéis pasar, no sé, desde Romeo y Julieta, que es una historia súper romántica, que siempre digo, bueno, a mí me gustaba cuando chico, era medio romántico, ¿no? Pero siempre me gustó Romeo y Julieta, que también es un clásico. pero después se te quitó. No, se agudizó. Ah, qué bueno. No, y hay muchos más, pues está todo, el mismo que mencioné de Vargas Llosa, Salinger, el guardián entre centeno, que yo creo que es un clásico del joven rebelde que reniega de todo lo que tiene alrededor. Y así sucesivamente, hay mucho en realidad. ¿Alguno que pudieran destacar ustedes, chicos? ¿Alguno que les haya volado la cabeza? Exagero, pero uno que les haya gustado mucho. Me encuentro que todos los cuentos de Edgar Allan Poe, Siddhartha, tengo fe, trabajo con Bastián Rivas, con niños y cuando se adentran en ese mundo lo pueden disfrutar mucho. Madame Bovary. Sí. ¿Con niños? ¿Sí? Sí, también se trata con niños. De hecho, eso yo también lo he leído. Cada ella que lo haya disfrutado y entendido es otra cosa, pero cuando hay una guía, son buenos. ¿Sabes? Yo también iba a decir Madame Bovary, pero el otro que como que me explotó la cabeza fue Jane Austen, y yo siempre fui señora desde niño. Entonces era como... Era la historia perfecta para mí, que era un caro chico. Pero sí, yo creo que eso es lo que más me marcó, por lo menos personalmente. Yo creo que los cuentos de Cortázar, por ejemplo, con toda la vuelta de tuerca, en realidad el cuento latinoamericano clásico, incluso desde Vilipendiado Benedetti,
hacia adelante, también ayuda mucho a acercarse a la literatura. Esos que te sorprenden, ¿entiendes? Que te atrapan, que tienen esa sorpresa al final, que tienen algo de misterio, que tienen todo. Borges también escribió, también ayuda mucho. Aparte que son cuentos, son cortos. También yo creo que si yo fuera profesor haría varios de esos libros. De hecho, la misma tregua. Hablando romántico. Y aparte es muy bacán la tregua porque Benedetti, para trabajar con los estudiantes, bueno, no tan chicos, estamos hablando como, claro, como de media quizás, pero muy bacán porque es un personaje que está muy lejano del propio, del alumno, por ejemplo, de la persona, del niño, porque es un hombre mayor decadente. Un hombre con experiencia. Un hombre con mucha experiencia, qué sé yo, y que se enamora de esta niña que es más joven. Entonces es como que hay una distancia interesante, yo encuentro interesantes esos textos, porque claro, pasa que con la literatura juvenil los jóvenes disfrutan porque se identifican mucho con los personajes, pero también es muy bacán el proceso de leer sobre todo en primera persona, como el caso de Benedetti, más encima puesto en esa estructura de diario de vida, de un personaje tan lejano, por ejemplo, para un joven, porque justamente ¿de qué otra forma, más que mediante la literatura, tú podías adentrarte en la mente, sentimiento, corazón, todo, de un hombre adulto que se enamora de una chica? O sea, es súper interesante hacer ese viaje interior mediante un libro con los jóvenes. Como me acordé del túnel de Sábado. También, que es un personaje patético. Me acuerdo que mi hija, que ya tiene casi 18, un sobrino que tiene 17, lo leyeron hace un par de años y bueno, le gustó mucho el libro, pero los dos destacaron lo mismo: qué personaje más patético, qué adulto más patético. Pero es un adulto que no había terminado de madurar, no mucho. Y entonces hay, bueno, si en realidad si el profesor es lector, tiene mucho que elegir, Ahora, lo otro es que hablamos también del tema de la empatía que hay, del acercamiento de la literatura juvenil escrita por gente que habla el mismo idioma, la misma jerga casi, pero obviamente eso no es suficiente. Claro. O sea, no, para nada. La historia Pero tiene un plus. tiene un plus, pero yo creo que nadie va a terminar enamorado de un libro por cambio igual a ti. A eso voy. Tiene que haber y aquí yo soy medio más extremista, pero yo creo que tiene que haber una opción literaria. Independiente de que sea una novela para un niño de 5 años, ¿ya? O una novela pensada juvenil para chicos de 17, 18 más años, yo creo que cada autor debiéramos tener una opción. Cuando hablo de una opción literaria, es una apuesta, ¿ya? Una apuesta: qué quiero contar, cómo lo quiero contar, ¿entiendes? Independiente de que el libro tenga 50 páginas o 300. Y eso es lo que yo no siento mucho a veces, sobre todo en este tema de la literatura como para colegio, que sale así como libros, tal libro. Con una pequeña fábrica de salchicha. Justamente. Sí. Y no somos caballo de carrera, dijo Pata. Entonces, eso es lo que yo de verdad echo a menos. Y ahora, esa opción tampoco puede ser tan intelectual quizá, o quizás tan profunda, no, pero uno debiera leer un libro, cualquier libro de cualquier autor, y como que ya el autor quería, no es que quiera enseñar algo, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero sí quería comunicar esto, claramente. No es que un libro más porque ya escribí para 5 o 6 años, entonces ahora van a crecer los chicos, y para que me lean un poquito más grande voy a escribir sobre 7 o 8 años más, el chanchito dado a crecer y la princesa se separó y conoció a otro príncipe, ¿entiendes? No, tiene que, porque si no, ¿para qué estamos en esto? Es decir, en el fondo, en literatura juvenil e infantil en Chile, ninguno de los que estamos aquí, lamentablemente se los digo, los vamos a ser millonarios, ¿ya? y tenemos todas nuestras cosas, ¿cierto? Como la fe de pegarle el palo al gato. Bueno, yo soy constructor civil, no estoy haciendo eso, estoy haciendo clases en el duoto, tú eres profesora y tienes... O sea, tú estás forrado. Tú tienes, yo estoy haciendo clases en el duoto, tú también tienes tus cosas, tú trabajas en la editorial, ¿entiendes? Entonces tampoco creo que sea, bueno, pero es legítimo, si alguien quiere vivir de esto está bien, pero no transformar esto en una fábrica de salchichas. Lo mejor. Cuando tú transformas esto en una fábrica de salchichas, salen salchichas. Claro. Bueno, quien quiera mencionar algo, por favor, adelante.
Señor Fuentes, tengo que hacerle una pregunta. Señor, Paremos un poco de- no, ya. Corten. Somos tocayos y... Es que me gusta el caballerismo. Bueno, dijo. Esta pregunta se le hice a Joseph Michael Brennan. ¿Cuándo venía su tercer libro? Bueno, quiero hacérselo a usted. ¿Cuándo es la tercera parte de Estrella? Distinguido joven. No lo sé. Tengo algo escrito, pero es casi un spin-off de... como llamarlo en No un 3, términos... no un 3. de Estrella. Es el universo. Sí, tengo un problema también con el tema, lo que veníamos conversando, un poco entre ellos no es tanto problema, ya, digo yo, pero quería acercar quizás como una especie de spin-off, como un tema más como para colegio, y ahí como que se me complica, de verdad se me complica por los temas que toca. El libro en particular, tengo uno escrito, no sé cuándo salga, en realidad no lo tengo, en marzo publico una novela juvenil, por llamarlo como estas, así con protagonistas de 17 años, también sale por Nube Tinta. Y claro, yo no puedo tampoco, este mercado es chico y es difícil publicar más de un libro al año. Así que yo creo que salga más antes del 30. 2020. Así que te esperas. Otra Mira, cosa, es gente joven, pueden esperar. Claro. otra cosa que quería decir es que me encantó Cuyen. Así, yo sinceramente, muchas personas cuando vi su opinión en Goodreads, no me gustó, me decepcionó, no es lo mismo que Estrella o perdió ese toque infantil. Yo sinceramente sentí que Cuyen era una evolución de Estrella. A mí sinceramente me gustó más, Cuyen. Cuando leí las 5 estrellas, para mí eran esas 5 estrellas justas, pero para mí fue como el Imperio contraataca, sí, fue como la segunda parte, pero Eres demasiado Es parte de la cuota. tierno conmigo. Quillén, no, pero es verdad. Quillén, se dice Soy- Quillén porque averigüé. Quillén. Se dice Quillén. A mí me gusta más que Estrella, pero a la gente le gusta más Estrella que Quillén. Ahora, la gran mayoría igual le gustó, pero sí, hubieron muchos que alegaban eso, que como que se perdió la estrella inocente que habían conocido en ese libro, y a mí no me interesaba escribir el mismo libro, por ahí parte. Entonces quería una evolución y pasa de los 10 años a los 13, casi 14, y obviamente una chica de 14, una chica de 10 se fija en otras cosas. Empieza a tener hasta experimentación romántica sexual, que no la tiene Estrella, nadie nos imaginaba una Estrella, lo que le digo, en una cosa así. Y bueno, y está todo el tema mapuche. En lo personal a mí me gusta más, que como autor me deja más contento Quillén. Y me deja también contento porque yo podría haber explotado un poco más, quizás lo haga más adelante, quién sabe. La necesidad tiene carerejo. Podría haber seguido explotando Estrella y haberlo puesto un año más, así como Harry Potter crecía un año. No, yo le hice crecer 4 años. De hecho, tengo una después Estrella Mamá. Tengo algo, claro, tengo algo escrito. Señor Estrella. Estrella Tía. Claro, tengo algo escrito que es como la precuela, ¿ya?, de Estrella, más chiquitita, pero con unos personajes que aparecen alrededor más grandes, y tengo algo pensado con una Estrella mucho más grande, como 17 años. No me interesaba seguir la saga así como año a año, que creciera de a poco y estrujarla hasta... No tengo el talento de la chica de Harry Potter. Mencionó el joven el tema de los lectores. ¿Cuál ha sido su visión o cuál ha sido qué les ha dejado los mismos lectores de sus propios libros? Comenzando por... ¿Yo? Sí. No sé. Es que igual... He tenido de todo, por lo menos me han llegado comentarios como le gusta mucho. Igual hay gente, los jóvenes son, bueno, igual soy joven, porque siempre me aparto, son como muy apasionados, eso siempre se agradece, como que siempre andan motivados, preguntan qué cuando el otro, son como súper apasionados, como que eso yo... ¿Pero tú estás preparando o no? Sí, yo estoy preparando, pero igual es una cosa extraña, porque cuando, claro, y aquí va lo mismo que hablo de la edad. Claro, yo digo, escribí un libro que se cataloga para infantil juvenil. Igual el próximo libro que estoy escribiendo, el protagonista tiene 27. Y yo digo, sí, juvenil, 27 años, joven, un lolo. Pero se trata... Adulto joven. Son adultos jóvenes que entran igual, 27, 30 años, lo mismo que ven. Los 30 son los 90. Exacto. Y así, Y así. Pero no me ha tocado un gran recibimiento y siempre se agradece. Que yo al principio
no sé, pues como por ejemplo los de Wattpad, por lo menos igual ya había gente que te estaba que te leía, que Claro. había alguien que sabía. feedback, claro. Yo partí de la nada. O Pero, sea, pero tuviste algo que te comió en la cabeza y "Uy, si no les gusta". ay, no, me morí de miedo cuando se fue imprenta después, fue, ¿qué hice? ¿Por qué? Ah. Bueno, si nunca había escrito nada, nadie me había leído, y fue como, ¿para qué hice esto? Sí, me pasó, si nunca dije, los va a odiar todo. Y claro, y después uno lo va leyendo, siempre yo creo que a todos nos pasa, cambiaría esto, sabéis que ya no es tan bueno el libro, pero creo que al final eso es lo interesante, si estuviéramos siempre como pegados, no habría avance. Así que, no, pero por lo menos a los lectores les ha gustado bastante la novela, así que no me puedo quejar. Ah, Nacho. Perdón, una A mí niña. me carga. Bueno. Ah, no. No. Es que había una niñita tirada en el piso así, gritando y chillando en la fila para que su papá le comprara "Ahora puedes verme". Siempre Oh. recuerdo a esa niñita así. ¡Quiero el libro, papá! ¡Quiero el libro! Ay, esos niños son buenos. Era un palo. Era mi primo. En palo blanco, mira. No, excelente. Gran estrategia de marketing. Claro. ¿Qué tenías? Yo también quedé muy contenta con la recepción de los lectores y me di cuenta que cambiaron mucho también, como que se diversificó el público al que llegó la novela, como lo que hablábamos antes, porque no sé, el libro sí como que ha tenido muy buena recepción en colegios y como que justo yo estoy diciendo que no deberían dejar un mensaje. Yo nunca pensé dejar un mensaje con la historia, yo la escribí escribiendo una historia que a mí me pareció como entretenida, que me gustaba, que me producía muchas emociones, pero nunca dije así como voy a dejar un mensaje con esta novela. Pero resulta que como que se fue construyendo ese mensaje. No Porque sé si finalmente mensaje, uno pero- nunca planea, o sea, creo, bueno, igual debe pasar Sí, el caso. debe- Debe haber el caso que alguien va a decir, ya, quiero que alguien aprenda esto con mi libro. Pero, Bueno. ¿cómo? Bueno, que la Claro, saga- ahí tenés todo eso. Ah, Pero gente forrada. es imposible, yo creo, no poner algo de uno en un Deberíamos libro que hacerlo. nadie no quería. Quizá hay un error, no sé. Claro. De- Vamos a dedicarse cambiar la forma. No, pero creo que al final es imposible no poner algo de uno y al tener cada uno de nosotros somos experiencia, Claro. ¿cachai? O sea, algo Entonces, tiene que algo quedar hay. ahí. Claro. Y pasó que como que quedó eso, ¿cachai? Se notó mucho. Y muchos colegios lo tomaron, a mí me llamaron muchos directores, profes, como interesados en el libro, los lectores súper contentos, muchos papás leyendo la historia y viendo otros significados que ni siquiera yo me había puesto ahí, no sabía que estaban. Como te ayudan a redescubrir. Sí, Yo creo que o sea, en eso el fondo pasa. cada lector le da su propio significado y eso es bacán. En el fondo después te hacen llegar sus impresiones. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hay gente que ha descubierto en la mamá, por ejemplo, en la protagonista, que ella es como un personaje que en el fondo su hija está llena de problemas y la mamá está como en su mundo, como buscando una relación amorosa porque hace poco se divorció, qué sé yo. Y me han llegado comentarios de jóvenes, niñas, los que me han llegado hasta ahora, que se han fijado mucho en la mamá, por ejemplo, y no tanto quizás la protagonista misma, y es como, me llama mucho la atención que de repente oye, y como que algunos la critican su actitud, otros como que no, pero está bien que ella busque descubrir o sea, armar de nuevo su vida, quizás. Entonces como que eso es interesante, como darte cuenta que una vez que el libro tú después de que ya lo escribiste y se Cada publica, uno ya no es puede. tuyo. Y cada persona lo hace suyo de distintas formas. Y eso es súper interesante recibir ese comentario, a mí me gusta mucho. Ya hasta ahora ha sido... Sí, pero yo creo que eso es signo de nuestros tiempos. Yo escribí harto el libro antes y el feedback que tenía era la crítica, Claro. que tenía que esperar la revista Libro del Mercurio, o de repente salió en la tercera también, y algunos escritores amigos, y amigos en general. Estaba hablando del principio del 2000 en adelante. Lo que cambió para mí fue con Estrella, porque yo no sabía que existía un mundo así como en YouTube. Un día mi hijo me dijo, ¿sabes que me llamó mi amiga y sale hay una youtuber que leyó Estrella y habló sobre tu libro, que era Lacan, Ah, ya Lacan. Y me metí a mi celular, busqué, lo encontré y no tenía idea que había ruptura. Y bueno, y ahí entré a ahora tengo Instagram y otras cosas, y ahí he tenido, claro, mucho feedback, se me acerca mucho más, o sea, antes tenía 4, 5, 6 lectores que yo sabía, ahora sé de muchos más. Entonces, pero yo creo que es signo de nuestro tiempo y
Y a mí me pasa como un antes y un después de Estrella. Con Estrella se me ha acercado mucha gente a contarme la historia particular que tiene con el libro. Claro, igual eso te encuentro mucha razón, porque antes uno leía un libro y se quedaba con el libro, y ahora no estoy diciendo que lo que voy a decir es algo bueno o malo, pero ahora todo tiene que ver como que al autor se le da también un protagonismo que antes los autores no tenían. El autor escribía el libro y el libro es el que se hablaba. Ahora muchas veces toca hacer, no sé, pues, prensa para que te vean y te empiezan a preguntar de ti, y como que también ahora hay un valor al autor, que no sé si también es tan bueno, porque la novela debería funcionar por sí sola, ¿cachai? No debería estar alguien diciéndolo, bueno, este libro se habla de esto. De Como hecho, a mí me que- pasó que Pero, al pero en el principio... fondo también es un empuje, el empuje, Hoy, el empuje sí. del mismo autor de decir, uy, sé que vamos a hablar de este libro. Como por ejemplo esta misma tertulia. Sí, pero por ejemplo a mí me pasó que al principio yo, bueno, Catalina fue un seudónimo y yo no quería como que apareciera en fotos, nada, así como... De hecho yo publiqué en Wattpad con seudónimos, así anónimo, que nadie supiera que era yo. Y en la editorial fue como, no, es que es un requerimiento, tú tienes que aparecer con tu nombre, tu foto, tu cara, todo, así. Es verdad eso. Como que... Y también creo que pasa que ahora los lectores sienten que pueden leer textos de personas que pueden conversar algún día, Sí, por eso encontrarse, que- hasta hacerse amigos. Yo pues, porque con lectores como que de repente hablamos y ya después como que se genera, no sé, una amistad, una buena onda más allá. Y antes, cuando uno leía los libros del colegio, era como que sentía que... O estaban todos muertos, de hecho. Sí, lo pues. A mí me queda poco. No, pero como que era muy... Hasta había capaz mucha- de ser un clásico. Es la única manera, es la única manera. Pero yo creo que eso es bueno. Y en Wattpad se da mucho más. O sea, en Wattpad los lectores te dejan los comentarios ahí mismo. Y de hecho después interactúan Frase por entre... frase. Claro, frase por frase. Pero ¿cómo dijiste esto? A la protagonista le dicen. Y después se comentan entre ellos y... Ah, como le discuten a Adelaisa. Sí, pues, Sí. eso es lo interesante de Wattpad. Como que tú vas viendo el proceso de los lectores. Y hay un empuje, lo mencionaste Roberto, el empuje de las mismas redes sociales y de los mismos Sí. booktubers. ¿Tú eres o fuiste booktuber? Fue de los primeros y el muy- más importante. Eres un histórico. Bueno, digamos, eres un clásico. Eres un clásico en el tema de los booktubers. Has tenido, y también tienes este mismo feedback con los autores. En este Claro, proyecto ahora podí hablar con los autores y ya conversar. Antes yo nunca pensé que iba a hablar con autores y ahora trabajo medio porque ahora como siento que también se le está dando como un protagonismo muy grande al autor. Y pasa que a veces si no tenía el autor, el libro no funciona, porque no lo compran, porque la gente no lo ve en la prensa, porque no está en ninguna parte. Después aparecen también como, no sé, pues escritores así como aquí yo, casi Calvin Klein abajo, como... También hay algo medio raro ahí que a mí me hace un poco de ruido. No puedo renegar de él porque trabajo y mi labor era que ese autor salga en la revista ya, ¿cachai? Pero algo ahí igual me genera ruido, por lo menos. Sí, pero es como dijiste, hay un cierto apoyo. Sí, El funciona, de que funciona. funciona. De hecho, la gente, no es que, bueno, tú eres un autor desconocido, pero no eres un personaje Exacto. desconocido. Entonces, para la gente que leía, que seguía en Booktube y te seguía a ti, Exacto. y después sacaste tu novela, por lo menos había un par de miles de personas que te conocían, que es la gran ventaja que tienes con un autor Exacto. totalmente desconocido. Lo mismo pasa contigo con Wattpad. Y ya tenías ahí una base, por lo menos, y eso también es atractivo Para la editorial. para la editorial. Porque saben que no están apostando por un libro que te pueda vender 10 ejemplares. ¿Sabes? Que Claro. No te garantiza que vaya a vender 100.000, pero sí te garantiza que por lo menos vaya Porque va a estar algo como pasar. va a estar un tanto, va a ser mediático. Sobre todo durante al tiempo. principio. Y después el libro se va por sí solo. Ujú. Claro. Independiente de que sea muy conocido, a no ser que salió Obama, y tenía 1 millón de libros pedidos antes que salga, algo así. El libro es el que se maneja solo, en el fondo. Y si funciona bien y va a seguir funcionando. Pero sí, yo creo que un puntapié inicial, hay un apoyo, un empujón que ayuda a la editorial también a tomar la decisión. Aquí yo quiero citar al librero, don Mario. Oh, Tranquilo, no se vaya. No, puedo usar la voz en off. Como librero, en este caso, ¿qué puede aportarnos en el tema de literatura infantil juvenil? En su experiencia vasta. Como muchos. Digamos que tiene más experiencia que yo. tenemos un clásico, otro clásico. Otra reliquia.
No, ¿En no qué es sentido? grosero. ¿En qué sentido? Hazme una pregunta y te contesto. Oh, A ver. No, vamos a me pelear. encanta no. esta polémica. A ver. En el sentido, en su historia como librero, esta evolución que ha tenido la literatura infantil juvenil, ¿qué nos puede aportar en ese sentido? De la infantil no mucho, porque en realidad nunca me dediqué mucho a vender libros infantiles. Gracias, don Mario. Pero para la juvenil sí tengo mucho que aportar. Ya. Yo fui de los que recomendaba a las chicas leer Crepúsculo, y el medio librero me hacía pebre día por medio, que era un desconsiderado, que hacía leer por lecera, no deberías considerarte librero, ándate a una isla, eres peor que Bachelet, etc. Y es que está de moda decir que ya se toman. Ah, Esas chicas que leyeron Crepúsculo cuando recién salió, a los 10 años después, porque ya pasaron muchos años de eso, leían a Jane Austen. El salto fue cualitativo. Y ellas siguieron leyendo y empezaron... o sea, que saltaron del boom voy a ocupar el boom. Me encanta la palabra boom. Saltaron del boom literario al clásico. Tiene que haber habido algo intermedio tal vez, lo más probable, entonces, pero ¿es la literatura juvenil Una puerta de literatura de iniciación necesariamente? no necesariamente, pero sí funciona. Porque uno cuando chico lee cosas guiadas. Y ya sabemos, por experiencia propia, que cuando te están diciendo lo que tienes que leer, normalmente no te gustan, por defecto. Me lo hicieron leer, no me gustó. Lo leí 30 años después por gusto y me encantó. Es el mismo libro, bueno. Pasa. Entonces cuando tú eliges tus lecturas, cambia la cosa. Y los chicos que eligieron leer Harry Potter y las chicas que eligieron leer Crepúsculo, lo hicieron de modo propio. Ellos dijeron, yo voy a leer este libro porque me tincó, porque me hablaron de él. Y después fueron leyendo otras cosas y terminaron envueltos en la maraña, y ahora pobrecitos son pobres porque tienen que comprar muchos libros caros. Sí, pero yo leí, no me acuerdo cuál, yo reseñaba bestsellers para la revista Libros del Mercurio. Y leí uno de los libros de Crepúsculo, no me acuerdo, que no me gustó para nada, eso sí me acuerdo. Y me acuerdo que leí el quinto de Harry Potter, haciendo como la comparación, y lo encontré muy bueno, pero muy bueno, de verdad. Por eso, pero en estos libros de iniciación también hay, no sé, matices, me imagino. Porque Es que tiene que ver con la yo creo persona, que, po. sinceramente, está mejor escrito Harry Potter que la saga Crepúsculo. Si vamos a hacer un análisis, yo también diría lo Hagámoslo. mismo, pero la literatura, como todo arte, es cosa de gustos. Entonces, las personas que les gusta leer a Coelho, que lea a Coelho. Yo no tengo ningún problema en que la gente lea a Coelho, yo no soy lo que... Y que lo compre, Es que ¿no? cómo es posible que puedan leer a Coelho. Bueno, hay gente que lee la Biblia, el más fome. Viene No el está Papa, fácil. viene el Papa, cuidado que viene el Papa. Quería hacer una pregunta. Sí. Ser de ayuda. No, yo estaba de acuerdo con eso. Que yo soy de las personas que dejó de leer porque le forzaban a leer. Estaba chato de que me pusieran Isabel Allende todo el plan de lectores. Pues son buenos los libros de Isabel Allende. No te estoy diciendo que son malos si me gustan, solo que harta leerlos. Claro, si lo vas a leer Toma todo, para leer también. claro, te obligan a leerlo, lo que estábamos diciendo. Si te obligan a leer algo, es que tienes que leer esto. Cuando el plan empezó a abrirse un poco, funcionó mucho mejor. Eso ha ayudado mucho a que haya tanto lector juvenil últimamente. Que hay mucho colegio que te da, no vamos a decir que lea el que quiera, pero te da alternativas. Entre estos tres elige uno. Ya es una elección propia. Guiada, pero elección al fin. La ilusión de la elección libre. Exacto. ¿Alguien más que quisiera agregar algo de los presentes? ¿Alguna pregunta, consulta, loas para los invitados? Pifias para mí, no sé. Quería hablar sobre Hoja de Otoño, Catalina. que no, como lectora igual, me encantó el libro porque me hizo como crear muchas emociones al momento. De hecho, lo leí en un viaje que fui al sur, entonces era ideal, así en la carretera, leyendo todo lo demás. Iba con una amiga y me decía, ¿por qué te reís tanto? ¿O por qué te sorprendes tanto? Porque de verdad leía y era como una risa, o no, y hacía gestos así porque de verdad era muy emocionante. De verdad yo cuando leí la sinopsis atrás, y dije, ya debe ser como un típico libro de estos juveniles con una historia que era el bullying y todo lo demás. Pero iba algo más atrás al final, porque al menos yo sentí que el mensaje del libro era como de
autoestima. Totalmente autoestima, así. No tanto como el enfoque de la mamá, que tú decías que habían varios que como que se enfocaron en ella. Y no, yo me enfoqué como en el autoestima de la niña. Que al final el árbol que le había hecho él era como, quiérete, así. Oh, alerta spoiler. Oh, tranquilo, tranquilo. Y ese fue el mensaje que me mandó. Yo me traté, era lo más que No, pude. pero ahí- Muere al final. La mata en la mayordomo. Muere. Era el mayor. Al igual que una hoja de otoño, Cae. Claro, la hoja de otoño. queda tendida Ahí quedó listo. y la pisan. No, pero mira, ¿viste qué pasa eso? Como que los lectores sienten que se quedan como con ese mensaje. Y en el fondo yo nunca escribí pensando en ese mensaje, pero la historia en sí, en el fondo la evolución que tiene la protagonista te deja con algo, porque como decía Nacho, es como imposible que no sea así. Si en el fondo la vida siempre te va dejando alguna especie de, no quiero decir aprendizaje, pero algo, Experiencia. una experiencia, una reflexión. Y es bacán que te haya gustado y que hayas vivido todas esas emociones. Gracias por decirme. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? No sean tímidos. Para poder cerrar, a mí me gusta tu pucha. Y yo quiero me como voy. tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo. Baja, no vengo. No, La conocí ahora, más. la conocí ahora. No, estamos casados. Roberto, estás por lanzar un libro. Parece que se está pololeando. Aquí no se ve mejor. Aquí no dije vale. Corte, me dio. Escándalo de la semana. Claro. Estás por lanzar un libro en marzo. O Sí. probablemente sea marzo. No, en marzo. ¿Algo que pudiera adelantarnos? Es una novela juvenil, dos personajes, dos chicos, dos chicas que tienen 16, 17 años. Es una novela que debería llamarse, mira, no está, debería llamar Tenemos así, primicia, cabrón. Algo malo dentro de mí, como el verso de la canción de Los Prisioneros, si alguien la escucha. Hay algo malo dentro de mí, una especie de programa con error, no sé si han escuchado. Estar solo se llama la canción de Los Prisioneros. Bueno, algo malo dentro de mí, debería ser el título. Y sale por Nube Tinta y es muy, ¿cómo llamarlo? Como John Green en ese sentido, pues, un personaje más o menos como de esa edad y que están experimentando, evolucionando, hay como historias secretas y se enredan. Y es coral, eso también tiene distintas voces. Es una novela que me tiene bastante contento. Yo como que empecé escribiendo esa novela en mi cabeza y algunas cosas cuando dije ya me voy a meter a escribir infantil juvenil y salió Chayo. Después salió Guillén, entre medio, y ahora por fin sale esta. O sea, en el fondo era una historia que la tenía hace mucho tiempo en tu cabeza. Muchos años. No tantos años, pero sí. La Pero mucho tenía- tiempo. sí. Fue. Bueno, empecé a leer. Bueno, todo nació porque mi hija me decía, publica en Nuberista y yo no sabía qué es lo que era Nuberista. Había publicado en Alfaguara, había publicado en Tuviste Cuarto que te haya ayudado Propio. mucho. Claro, mi hija mayor, Sorota, que es muy lectora. Dijo publica en manager. Nuberista. Entonces cuando empecé a escribir, empecé a leer a algunos autores, empecé a leer Las ventajas de ser invisible, gran libro. Leí también a John Green, el primero que me encantó, Buscando Alaska. ¿Ya? Los otros no me gustaron tanto, pero bajo la misma estrella por lo menos es llorón, pero ya está bien hecho y lloráis todo el rato y está bien. Lo que está entre medio no me gusta mucho y ahí empecé que hay un mundo que no era muy lejano al mío porque yo escribía sobre eso mismo, pero escribía sin etiquetarlo en literatura juvenil. Así que salió esta novela que toca varios temas, creo yo, y si lo escribí bien, en realidad y se lee bien, creo que podríamos hablar de varias cosas. La podríamos tener para comienzos de... Debiera salir en marzo en ese famoso desayuno que hacen, ¿cierto? Las editoriales, como Pink cuando estamos, Planeta también lo hace, y en marzo debería estar a la venta. Sí, un desayuno al cual es muy bienvenido el librero aquí presente. Sí. Ignacio, tú también estás preparando un libro. Sí, se preparan un libro. Algo que nos pudieras adelantar. Estoy escribiendo. Mucho no me gusta adelantar mucho porque no creo que me pase, capaz que me pase lo mismo con el primer libro, que estaba escribiendo una historia y después se desvirtuó todo y terminó en otra cosa nada que ver. Pero supuestamente debería salir también este año, la patí un poquitito, y es muy diferente a la primera.
que, claro, lo que te decía, pues tenía un personaje como de 18, porque era como funcionaba, y ahora son 3 personajes, como adelantar, porque no creo que esto ya cambie, tiene que ver con el terremoto del 2010, ¿Ya? está ambientada en el sur, y hablo de 3 personajes que tienen sus 20 y tantos llegando a los 30. Y son como como a veces también nos dejamos llevar mucho por la opinión del otro y no vemos tanto en los gustos que queremos nosotros. Y también es como siempre que la sociedad ahora te va exigiendo ciertas cosas a medida que vais teniendo cierta edad. Como que salir del colegio, tenés que entrar al tiro a la U, después tenés que comprarte un auto, después tenés que tener una casa. Y cómo también nos repercute cuando no estamos logrando esas metas que inconscientemente todos nos ponen. Y nosotros mismos también nos ponemos. Así que eso, son 3 personajes. Por primera vez escribo sobre una niña, una joven en realidad. Y también es para mí un desafío porque está escrita con 3 personajes diferentes y con 3 tiempos diferentes. Cada uno está en diferentes años, pero van contando la misma historia. Entonces igual es un desafío porque también tengo que ver, me pasaba que como estoy también escribiendo en el 2010 un año, después el 2012, tengo que ir viendo que me vayan calzando, que sea verdad lo que pasó. He estado investigando mucho sobre lo que pasó en el terremoto, sobre todo en Concepción. Entonces ha sido una novela que me ha costado mucho, pero siento que toda esa parte como un poco más de investigación, para mí por lo menos la escritura se me ha hecho mucho más rico, como que me motiva más, como que ha habido mucha más preparación que para la primera, así que espero que quede mejor, pero claro, es un desafío mucho más grande. Y la idea es que sea este año. Sí, tiene fecha para este año, tengo poquitos meses para terminar, así que rueguen por mí para que pueda llegar. Pero todo eso para la venida del Papa, pongámoslo más. Claro, le voy a rezar al Papa así para que me ayude con su bendición. Pero... ¿Alfaguara? Sí, Alfaguara y nada, pues eso me gusta y ojalá les guste a la gente. ¿Catalina? Mira, yo estoy en conversaciones todavía, pero la novela es una novela totalmente distinta a Hoja de Otoño, se llama Cáncer, es de ciencia ficción, está en Wattpad por si alguien le quiere buscar. Cáncer Ganó el con Guati K. el año pasado. Sí, ganó un Guati, que es un premio internacional que realiza Wattpad, de 280.000 historias, 50 ganaron en hasta Cáncer. Y una novela gráfica, eso tiene un plus, que trabajo con un ilustrador que también ilustró el libro de Dross, como La Luna de Plutón, que se hizo muy conocida con su frase así como bien y cuenta la historia un poco, se parece un poco no, el mío es una distopía, así que no, pero me refiero que es un personaje también veinteañero que también es como que va un poco en contra de lo que la sociedad le exige, como que es un nini. De hecho hicieron una entrevista en el mostrador y así lo pusieron al personaje, un nini, que no estudia ni trabaja y está como en la casa jugando todo el día en el PC y tampoco sabe qué hacer con su vida. Y en eso se entera de la existencia de un país artificial, están indicando que no. Se entera de la existencia. No sean así. A alguien le llegó a esta historia. Se enteran de la existencia de un país artificial, que artificialmente creado en medio del Océano Pacífico, que se llama Cáncer, donde van unas personas que son como inadaptados social, que en realidad son como especies de genio, muy especial. ¿Dónde firmo? No, están en conversaciones, tranquilo. Y con esa estamos en conversaciones con el campo. ¿Y podría tener cara para este año? No, para el 2019. Porque yo todavía estoy escribiendo esa novela, de hecho vamos medio lento porque como un trabajo de novela gráfica, de repente tengo que estar a los tiempos del ilustrador, pero métanse a WhatsApp, busquen historias con Cáncer con K. Y también estoy trabajando en un libro infantil, un libro álbum, que me gusta, siempre me ha gustado ese tema como de trabajar con... Es que yo también trabajo con niños pequeñitos con los que trabajamos estos libros álbum, o libros mudos también, y me gusta. Y como ahora estoy con este ilustrador, le propuse la idea, le gustó y estamos en eso. Así que quizás también haya novedades con respecto a eso. Bueno,
Roberto Fuentes, Catalina Paz, Nacho Rebolledo, gracias por este ratito para poder conversar, para reírnos, para hablar un poco de todo y un poco de nada también, que es lo que un poco enriquece el discurso. El discurso. Bueno, o sea, un poco de todo y nada. Bueno, a ustedes, los presentes por venir y a quienes nos están viendo, gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, chicos, cómanse.